pues este proyecto está encaminado a desarticular las violencias de juveniles y de género en las IES, en las instituciones de educación superior. Por otro lado, también las violencias que existen en la propia universidad, y no necesariamente son violencias de tipo sexual o acosos, que es lo que es más llamativo o que más se conoce. Estamos hablando de violencias institucionales, de violencias económicas. Entonces, lo que hemos estado viendo también son nuevas formas de violencia que quizá antes no eran tan evidentes y que vienen muy relacionadas justamente con estas comunicaciones que tenemos digitales, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en esta su revista Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos un programa de esos que son fundamentales, que son sumamente interesantes. El tema de violencia de género pues se ha empezado a normalizar en la universidad, es decir, empezamos a hablar de él, a tomar acciones sobre él y esto es muy interesante. Ahora nos vienen a presentar un proyecto aún más interesante sobre este asunto, sobre las cuestiones de las violencias, sobre la generación de conciencia en la comunidad universitaria. Le voy a pasar yo el micrófono al doctor Jesús Campos, coordinador de la investigación científica de la universidad, para que nos presente a nuestras invitadas. Muchas gracias, Horacio. Buenos días a todos, distinguidas profesoras, investigadoras de la Universidad Michoacana, sean ustedes bienvenidas. Tengo el gusto de presentar a la maestra Rosalía Mora, que nos acompaña el día de hoy, la maestra María Eugenia Romero, que también nos acompaña el día de hoy y que nos va a platicar algo de esta campaña de sensibilización. Gracias, y doctor. A la doctora América Zamora. Un gusto saludarle. Sean ustedes bienvenidos. Entonces, a nombre de la Universidad Michoacana, de la Coordinación de la Investigación Científica, les damos la cordial bienvenida y comento que será una serie de entrevistas, de programas que haremos semanalmente, en el cual tocaremos algunos de los temas que involucran la campaña de sensibilización que se titula Desarticulando la violencia de género en las instituciones de educación superior. Me voy a permitir leer los integrantes de este importantísimo proyecto, que son profesoras investigadoras de nuestra Universidad Michoacana, los cuales están integrando el grupo que desarrollará este proyecto. Está integrado por las doctoras María Eugenia Romero Olvera, Betsaida López Gutiérrez, Erika Piña Romero, Rebeca Aneli Rueda Jasso, América Ivonne Zamora Torres, que el día de hoy nos acompaña aquí, Rosalía Mora Juárez, Mónica Angélica Ortiz Zavala, Laura Nayeli Albarrán Díaz y Flor de María Gamboa Solís. Ellas son las integrantes de este importante proyecto y pues les damos la más cordial de las bienvenidas y quisiera que alguna de ustedes comenzara platicándonos de qué se trata este proyecto, quién lo articula, qué universidades participan, quién los apoya y pues adelante. Claro que sí, doctor. Bueno, pues primero muchísimas gracias por su espacio. La verdad es que estamos pues encantadas de que la Coordinación de la Investigación Científica abra estos espacios para proyectos pues tan importantes como el que tenemos ahorita, el que vamos a exponerles. Venimos de un colectivo de 10 profesoras, como ya nos hizo favor de mencionarlas, de la Universidad Michoacana, pero estamos trabajando en conjunto con 10 universidades de todo el país. Es un proyecto nacional aprobado por CONACYT con fondos PRONACE y bueno, lo liderea en este caso la Universidad de Nayarit y como bien comentó el doctor Horacio, pues este proyecto está encaminado a desarticular las violencias de juveniles y de género en las IES, en las instituciones de educación superior. A pesar de que tenemos más de una década trabajando en estos temas adentro de las escuelas por mandatos de diferentes legislaciones de la Secretaría de Educación Pública, pues todavía se siguen pues presentando este tipo de conflictos, de violencias, de problemáticas en los 3 sectores que conforman las comunidades universitarias.
lo que es la planta docente, lo que es el sector administrativo y bueno, pues nuestro estudiantado. Entonces, venimos a platicarles algunas de las acciones que hemos emprendido y que vamos a emprender para aterrizarlo y para llevarlo pues por buen camino dentro de nuestra casa de estudios. Maestra, ¿nos podría hablar cuáles son estas universidades que participan en este proyecto? Además de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, tenemos, como bien dice Maru, son 10 universidades. De hecho, en cada una de nuestros spots de campañas tenemos algunas de ellas. El Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, la Universidad, como ya dijo Nayarit, que es la que está liderando el proyecto, la Universidad de Colima, la Ibero en Ciudad de México, nosotros también, la Universidad de Tamaulipas, y seguramente se me estará escapando alguna, ¿no? La de Yucatán también, Sinaloa. Y este logo es el que se me escapa. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que además no empezamos el proyecto recientemente, sino que este proyecto ya lleva un rato y empezamos como cualquier otro, a través del método científico, con campañas de diagnóstico para ver qué pasa realmente en cada una de las universidades. No podemos dar por hecho que existe o no existe violencia, sino se trata de diagnosticar qué sucede en la universidad, en los 3 sectores. Entonces, en toda esta primera etapa nos dimos a la tarea de hacer diversas actividades, justamente recabando información, proyectándola y demás. Esta segunda etapa quizá es un poco más visible porque justamente se trata ahora de dar a conocer la campaña que estamos lanzando a nivel nacional, que como ya bien dicen, se llama Desarticulando Violencias, Tejiendo Conciencias de Nuestra Casa Nicolaita. Cada universidad además le pone el sello. Nosotros quisimos decirlo de esta manera: es nuestra casa, no solamente el lugar donde estudiamos, trabajamos, sino que es la casa de todos y deberíamos desarticular esas violencias tejiendo conciencias. Y entonces voy a presentar incluso aquí el primero de los carteles, que sé que por ahí los van a estar viendo. Vamos a tener esta alianza en contra de la violencia con un proyecto desarticulado que nos va a permitir trabajar en los 3 sectores en toda la universidad. Maestra, ¿nos podría hablar de este eslogan que me parece muy interesante? Desarticulando violencias, tejiendo conciencias. Bueno, muchas gracias, claro que sí. Bueno, nosotros pensamos que, como bien lo dice la doctora América, que nuestra casa pues es aquí la universidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a interactuar con otras personas, con los 3 sectores que conforman toda nuestra comunidad universitaria, pues vamos tejiendo, vamos haciendo ese tejido social del cual hemos hablado tantas veces en tantos foros. Entonces, empezar a tejer conciencias es lo que nosotras consideramos que nos puede llevar justamente a un desenlace pues favorable, a tener a formar mejores personas, mejores estudiantes, mejores pues nosotros en el ámbito de la docencia y también con nuestros compañeros administrativos, porque finalmente la violencia pues se tiene que hacer consciente para poder erradicarla. Nos pareció pues también los diseños que tenemos en estos pósters, que son comunes para las 10 universidades que estamos en este proyecto. Pues tenemos en este diseño estas motitas de estambre, y entonces también nosotros pensamos, bueno, pues acorde con el diseño, con lo que sería la cuestión, la imagen institucional de esta campaña, pues entonces queda perfectamente el eslogan que nosotros tenemos de Tejiendo Conciencias. Y bueno, finalmente lo que nosotros deseamos es desarticular con los estudios que se van a estar complementando sobre las violencias, ¿no? Pero sobre todo esto, tejer entre todos esas conciencias para poder hacer los cambios que necesitamos. A mí me llama mucho la atención, y lo quiero poner en la mesa, que el CONACYT, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, plantea como un plan estratégico, un plan nacional estratégico, el asunto de la violencia en las universidades. Uno pudiera pensar que las universidades como centros
de generación del conocimiento y de educación de muy alto nivel están ausentes, ¿no? Estos problemas. Sin embargo, hacerlo visible es un punto fundamental, ¿no? Y ya que CONACYT lo tome en ese nivel como un programa nacional estratégico, nos está diciendo que algo está pasando y algo serio, porque a veces no somos conscientes, ¿no? Hacemos muchas cosas que asumimos como parte de la dinámica cotidiana, cuando en realidad son agresiones, son formas de coercionar, ejercer coerción sobre los otros, las otras. Entonces es importante, pero ¿alguien de ustedes conoce o conocemos la dimensión del problema en las universidades? Es decir, ¿por qué tenemos que llegar a un programa nacional estratégico en esta situación, cuando uno de manera externa pudiera pensar que bueno, sucede a veces, pero nada más? ¿De qué tamaño es el problema? Yo podría responderle, doctor Horacio, porque realmente esto no es un problema de las universidades, es un problema nacional. Y entonces, no solamente está en el CONACYT, está en el Plan de Desarrollo Nacional y en la atención de los problemas estratégicos, pero latentes. Los feminicidios han aumentado muchísimo en nuestra comunidad, no solamente por estado, sino a nivel nacional. Y bueno, desafortunadamente todavía este incremento de la violencia pues se da en extremos alarmantes en nuestro país. De ahí que se han tomado acciones desde la Secretaría de Educación Pública, mandatados para hacer, por ejemplo, ahora el plan de cultura de paz, para implementarlo dentro de la educación, no solamente en la educación superior, sino desde educación básica. Entonces, este es un problema latente, hay que atacarlo como comunidad, y a nosotros en las universidades nos toca pues bajarlo al alumnado, concientizar al alumnado, sensibilizarlos, darles, estas campañas son para eso, para darles esa conciencia de vivir en espacios libres de violencia, de no discriminación, inclusivos, tener acciones, que ahorita les vamos a ir platicando poco a poco de estas acciones que están ya en unos planes estratégicos muy acotados, ya vistos. Ahorita acabamos de hacer también a nivel institucional el programa, el plan de acción para la igualdad sustantiva y no discriminación e inclusión en nuestra Universidad de Michoacán. Entonces, en base a ello ya hay acciones, objetivos, metas muy claros que tenemos que ir acatando y bajando a nuestra comunidad universitaria. De esos planes, de esas acciones, se desprende esta campaña que venimos a presentarles. Muy bien, ¿alguien más quiere complementar esta parte? Si me dejas hablar un poco de números, justamente hace un tiempo sacamos por ahí el libro de desigualdad de género a nivel nacional. ¿Qué es lo que encontramos? Primero, que en ningún país hay todavía igualdad de género en términos tanto profesionales como familiares, como salud o ingreso, en ninguna de las áreas. Y particularmente lo que observamos a nivel nacional en México, concerniente únicamente a la parte de la educación, es que tenemos una cosa muy curiosa. Cada vez tenemos más alumnas avanzando en niveles medio superior, superior e incluso posgrado, pero por alguna razón, y más adelante hablaremos de estas razones, pareciera que hay un freno, podríamos llamarlo incluso el famoso techo de cristal, que no permite que estas alumnas puedan desarrollarse más allá. Es decir, está la educación, pero ya a la hora de la inserción profesional en cualquier ámbito empezamos a tener problemas. Entonces esto nos habla de que efectivamente hay un freno. Qué bueno que cada vez haya mujeres más estudiadas, más preparadas, y empezamos a verlo incluso en las carreras que no son tradicionalmente de las mujeres, ¿no? Por llamarlas ingenierías, etcétera, ¿no? Pero poco a poco empezamos a ver un poco más, y cuando vamos más adentro y les preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás aquí? ¿O por qué te sales? ¿O cuál es la razón? Empezamos a ver diferentes cuestiones. Por un lado, la parte del trabajo no remunerado, pero por otro lado también las violencias que existen en la propia universidad. Y no necesariamente son violencias de tipo sexual o acosos, que es lo que es más llamativo o que más se conoce. Estamos hablando de violencias institucionales, de violencias económicas, y entonces empezamos a ver que muchas de las chicas incluso no saben que están en un ciclo de violencias de género.
Así es. Doctor, me permite complementar un poquito lo que comenta la doctora. Efectivamente, estamos viviendo temporadas donde estamos muy relacionados con los medios de comunicación masivos, ¿sí? Y bueno, esta campaña, aparte de tratar toda la problemática de las mujeres, también se incluye la problemática de los varones, de los hombres. Entonces, lo que hemos estado viendo también son nuevas formas de violencia que quizá antes no eran tan evidentes y que vienen muy relacionadas justamente con estas comunicaciones que tenemos digitales, ¿no? Cosas como el bullying, que antes pues no lo llamábamos o no lo identificábamos como tal, el ciberacoso, por ejemplo, que aparentemente no se da en las universidades, pero que, bueno, hemos estado también monitoreando que sí hay situaciones muy lamentables que se puedan presentar, ¿no? Y no propiamente, como lo comenta la doctora, de una cuestión de acoso sexual, sino simplemente es de un acoso al hecho de estar tu imagen tomándola, compartiéndola sin tu autorización, ¿no? Entonces, se vienen dando otras formas de violencia también, que queremos también evidenciar con esto y sobre todo incluir, porque cuando hablamos de violencias de género, efectivamente, pues tenemos como meta principal el apoyo a las mujeres. Pero este proyecto, esta campaña y este trabajo que se está haciendo es incluyente también con los hombres, ¿no? Nosotros, como hemos participado mucho en la cuestión de violencias de género, pues ya sabemos y tenemos algunos datos ya duros, como en el libro que nos comenta la doctora, pero también es necesario voltear y ver cómo está impactando en el otro sector, ¿no? Que son nuestros compañeros de vida, yo sí les digo que son los hombres. Entonces yo sería muy interesante. Algo al respecto, doctora. Sí. Lo que he escuchado que han comentado de este proyecto tan importante, si bien trata de la violencia hacia las mujeres, creo que también deben de considerar, claro que debe de estar considerando en su proyecto, el posicionamiento que actualmente tienen las mujeres, el lado positivo, no el violencia, me llega a la mente decir negativo, la violencia. Sí, claro. Lo positivo, decía la doctora América, el posicionamiento de las mujeres en los diferentes ámbitos. Yo quiero comentarles que en el área de investigación, las mujeres, yo ahorita en mi laboratorio tengo 15 mujeres trabajando y solo 1 o 2 hombres, ya nos sobrepasaron. Allí ya no hay violencia de género, allí ya hay... o habría que ver de qué parte es el género, ¿verdad? Que ejerce la violencia. Entonces yo creo que... ¿Qué está sucediendo? Dice. Están ganando la partida las mujeres y se están posicionando. Fíjese, doctor, y si bien hay muchos casos de violencia hacia la mujer en la Universidad Michoacana, pues también la mujer está posicionándose, en el caso de nuestra señora rectora, es un posicionamiento de las mujeres muy importante, que está cambiando esta visión ¿verdad? De nocivas, de violencia sobre las mujeres. Entonces yo creo que es importante que consideren también platicar de lo bueno que estos movimientos se ha logrado, exactamente. Sí, de hecho, hemos trabajado aquí alrededor de la celebración de la mujer y la niña en la ciencia, precisamente para mostrar que la universidad tiene una riqueza fundamental en esa parte de nuestra universidad y que es esencial, ¿no? Sin embargo, bueno, sigue habiendo retrasos en el Sistema Nacional de Investigadores. Nosotros vemos cómo las mujeres van disminuyendo conforme aumenta el nivel. O sea, la cantidad de mujeres en el nivel 3 es muy baja, en el nivel 2 y aumenta mucho en el nivel 1 como candidatas. Pero eso nos habla de que hay otros aspectos, como lo comentabas tú, América, que no hemos tomado en cuenta. Sí, porque estamos calificando de las mismas maneras a hombres y mujeres, o tratando de aplicar los mismos determinantes cuando en realidad son formas y mundos distintos, necesidades distintas o específicas, mejor dicho, ¿sí? Y entonces eso a lo mejor
si bien no es conscientemente elaborado así, o sea, no pusieron nivel 3 para que hubiera menos mujeres, sino no logran llegar a ese nivel porque no se ha considerado aspectos como la maternidad, como lo que sucede, la atención, trabajos de cuidado. El trabajo de cuidado, el trabajo de la casa, o sea, todos esos aspectos que no hemos nosotros cambiado y que seguimos asignándoselo como una tarea que es propia de las mujeres, y con eso de alguna manera estamos refrenando, retrasando el ingreso, porque en capacidad creo que en eso no hay ninguna discusión, es decir, incluso nos superan en muchos aspectos, hay que reconocerlo. Doctor, ¿no? Gracias por comentarlo, la verdad es que qué bueno que ya tenga pues esta visión un poco más amplia, porque realmente eso es a lo que nosotros llamamos el sistema patriarcal. Las feministas y los aliados, que los hombres que son aliados al feminismo, saben que las leyes, las legislaciones, la estructura en la que vivimos, la hicieron hombres hechos para hombres, no con una visión, una perspectiva de género, que eso es lo que nosotros pedimos a los organismos certificadores. ¿Por qué? Porque cuando estás en edad de producir, de entrar a los ciertos niveles, a todo, es cuando tienes la maternidad, cuando tienes trabajos de cuidado, cuando tienes que hacer otras responsabilidades que por sociedad o por estereotipos le corresponden a la mujer. Pero eso también es lo que queremos cambiar, porque no solamente son los trabajos de cuidado para las mujeres, sino es un equipo. En la familia es un equipo de colaboración, y eso entra dentro de toda esta campaña que queremos pues trasladar y vertir a nuestro estudiantado. Ya los millennials, los chavos ahora, ya traen otros chips, ya nosotros a veces como adultos todavía tenemos como chips atrasados, pero bueno, lo que quiero decir con ello... Somos de pilas, ¿no? Hay que actualizar el software. El software. Y bueno, para terminar, visibilizamos las violencias, porque de las violencias vienen las desigualdades, y de las desigualdades vienen las brechas de género. Entonces estas brechas han ido disminuyendo, claro que han ido disminuyendo en lo económico, en lo laboral, en lo social, en los puestos de liderazgo, pero todavía falta. Según el Foro Económico Mundial del año pasado, México está en el escalón 72. Quiere decir que nos falta, para tener un México paritario, 71 escalones. Entonces, bueno, vamos. La economía, más o menos el número 14 en el mundo, por tamaño, está en el 72 por estas brechas, ¿no? Es decir, hay un trabajo enorme todavía que hacer, ¿no? Nos van a estar presentando en esta serie de programas que comentaba Jesús, pues todo lo que plantea su proyecto. No lo agotamos en una sesión como la de hoy. Yo imagino que van a tener las propuestas de acción, pero también los datos de su proceso de investigación, es decir, cómo estamos, ¿no? Sería interesante. Jesús comentaba la cantidad de mujeres en su laboratorio. Yo creo que en el área de ciencias, por lo menos en ciencias duras, nos rebasan. Es decir, nos ha tocado ver transitar ese punto donde no había mujeres, donde ahora la mayoría son mujeres, pero sería interesante tener esa fotografía como para presentarle a las mujeres, mira, si puedes, ¿no? Es decir, la ciencia es cosa de mujeres. Claro. ¿Sí? Y aquí está la evidencia, ¿no? De que ahí están. Hay esas estadísticas a nivel general, global, pero en la universidad sería muy bueno tener esa fotografía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener una serie de programas donde ya específicamente nos vayan contando qué están haciendo y qué están obteniendo, ¿no? Eso sería muy interesante porque se va a analizar no solo esa realidad de la universidad, sino cómo la vamos a cambiar o cómo todos debemos de cambiarla. Y sí creo, como decía Rosalía, que no es un asunto solamente de mujeres, es un asunto que nos corresponde a todos y todos tenemos que involucrarnos. Y si no tenemos muy claro, pues que nos dejen muy claro por qué tenemos que participar, sí, ¿verdad? Claro. Sí. Oigan, pues estamos terminando. No sé si quisieran decir alguna cosa. Yo quiero agradecerles a las maestras que nos acompañaron el día de hoy en el inicio de este programa y de que tendremos cada semana una plática como la del día de hoy. El día de hoy iniciamos, creo que ya abrimos el debate. Ya la doctora ya está más tranquila, menos nerviosa. Y creo que
que vamos a ir avanzando semanalmente en estos importantes temas que le interesan mucho a la universidad y a todos los universitarios. No me resta más que agradecerles y nos vemos en la siguiente semana. Claro. Y yo les pediría que nos acompañen esta campaña Alianza contra la Violencia. La idea es que ustedes mismos se vayan sumando, vayan viendo los carteles en redes, físicamente, que vamos a encontrar poco a poco en las dependencias, pero más allá de verlos, que vayan analizando, que vayamos juntos desarticulando, como bien dice, esta violencia, y vayamos entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros alumnos, entre docentes, vayamos tejiendo esta conciencia para crear una mejor casa, nuestra casa Nicolaita. Pues creo que con ese mensaje pues nada queda más muy claro, ¿no? Para mostrarles los carteles que los van a estar viendo en todas sus dependencias, en sus escuelas. Y bueno, a ver, son estos. Tenemos uno en especial dirigido hacia lo que es el estudiantado, algunas formas de violencia. Y bueno, vamos a estar platicando mucho más con ellos y también considerando a otra parte importante de nuestra comunidad, que es el personal administrativo. También vamos a estar trabajando con ellos y esperamos pues quedar a la altura, ¿no?, de todo lo que es nuestra universidad. Y el personal docente también, que incluido los 3 sectores, y la verdad es que, como decía el doctor Jesús, pues con el apoyo de ahora de nuestra rectora, que ella pues está también muy interesada en que en nuestra casa de estudios sea una casa pues amigable, donde vengamos donde nuestros estudiantes vengan pues con un entusiasmo y a un ciclo de estudio felices y contentos y con que no tengamos violencia. Entonces, bueno, pues estamos en eso. Muchas gracias. Muy bien, se va a poner muy buena la discusión, ya oyeron algunos de los temas que se van a presentar aquí, así que síganos semana a semana para poner muy claro la necesidad de crear conciencia contra la violencia y por la cultura de paz. Pues muchas gracias y amigos, Saber Más, nos vemos en la siguiente. Búsquenos por ahí en redes sociales. Hasta luego. Muchas gracias.